Hola queridos programadores y queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre programación en Unreal, después de estas largas vacaciones de verano que me he tomado y que no descarto volver a tomarme. Bueno, en este vídeo lo que os quiero mostrar es un nuevo efecto de Fortnite, concretamente el efecto de las construcciones de Fortnite. Aquí veis una malla, una mesh que he modelado con 3D Studio, se puede modelar con cualquier otra herramienta de modelado, y lo que quiero hacer es el efecto de construcción que se produce, seguramente lo conocéis, cuando instanciamos una pared o el suelo en Fortnite, que esa pared o ese suelo se va construyendo poco a poco. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Si os fijáis, aquí está esta especie de pared cutre que acabo de construir y lo que consigo es, mediante un solo parámetro del material, conseguir que él modificar el aspecto de toda la malla para que yo pueda controlarlo, solo variando un parámetro, cómo se construye o cómo se forma poco a poco la construcción. ¿Veis el efecto que quiero conseguir? ¿Vale? Este efecto hay muchas formas de hacerlo. Yo podría tener distintas mallas, distintos actores dentro del escenario que fueran apareciendo poco a poco y situándose sobre otro principal. Lo que ocurre es que entonces, a medida que voy creando construcciones en el escenario, llegaría a tener miles y miles y miles de actores, lo cual es muy poco eficiente. Yo lo que quiero es tener una sola malla, como aquí en este caso veis que es una sola malla, es un solo actor, una sola malla. Aquí está la malla. Si vamos aquí a la pared, tenemos aquí lo que es la malla, ¿vale? Y con esta sola malla quiero aplicarle un material de tal forma que variando un solo parámetro puedo hacer que se vaya construyendo poco a poco. Es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo podemos conseguir este efecto? Solo aplicando un material a una malla. Bueno, si nosotros consiguiésemos en la malla asignar diferentes valores a cada uno de los vértices de la malla, una malla está compuesta por vértices, vamos a ver la vista wireframe, esta malla de aquí está compuesta por vértices. Si nosotros consiguiésemos a cada uno de los vértices asignar un valor determinado que fuese la altura relativa de cada uno de los componentes, nosotros podríamos utilizar ese valor para multiplicarlo por la propiedad Work Position Offset del material para desplazar el material, cada una de las partes del material en función de ese valor. La propiedad Work Position Offset, podemos abrir un material nuevo, es esta de aquí, que si no sabéis exactamente cómo funciona os recomiendo uno de mis vídeos de materiales dinámicos. Con esta propiedad lo que le decimos es que mueva en tiempo real el vértice de una malla para poder deformarla. Nosotros, si conseguimos almacenar, repito, en esta malla de aquí, determinados valores en cada uno de los vértices, podríamos multiplicarla por Work Position Offset y desplazar cada uno de los materiales. Esa propiedad ya existe y se llama Vertex Color. Normalmente es una propiedad que no se ve, no tiene efectos visuales, pero que hoy día se utiliza para almacenar pues, valores para conseguir determinados efectos con un material. Así que lo que voy a hacer es pintar cada uno de los vértices del material con un Vertex Color asociado a cada uno de los componentes de esta malla, de forma que el valor me diga cuál es la distancia relativa y al multiplicarlo por esa distancia conseguiré en el Work Position Offset desplazar cada uno de los valores. O sea, si yo abro el material, puedo acceder, abriendo este material, puedo acceder a un nodo especial que se llama Vertex Color, que es este color con el que está pintado el vértice. Este color multiplicado por un material, por un valor, perdón, lo puedo llevar a la Work Position Offset y desplazar cada uno de los vértices de la malla, cada uno de estos vértices, en función de este valor de este Vertex Color, con lo cual conseguiré una deformación pues progresiva. ¿Cómo lo hago esto? Vamos a salir de aquí, no vamos a grabar y lo que tengo que conseguir es pintar los vértices de determinado color. Para pintar los vértices podemos utilizar pues nuestra herramienta de modelado, que seguramente Blender o 3D Studio pues la tienen ya y es más fácil hacerlo, pero también Unreal nos permite pintar vértices de una malla mediante la utilidad de pintado. Esta utilidad de aquí, que es un pincel, que si nosotros seleccionamos una malla, vemos que nos va seleccionando los vértices y podemos ir pintándolos del color que nosotros queramos. Aquí en Paint Color asignamos un color y vamos pintando los vértices de la malla de este color. Pero esto no tiene efectos visuales, repito, esto lo único que pasa es que le asigna este valor a cada uno de los vértices y nosotros luego lo utilizaremos en el material. Para ver cómo estamos pintando, de qué color estamos pintando los vértices, tenemos que decirle que no nos muestre el material normal visual, sino nos muestre el color de los vértices. Y esto lo hacemos aquí en la parte de View, en Color View, en vez de Off, le ponemos RGB Channel. Si os fijáis, aquí
me aparecen ya una serie de colores de la malla que yo ya he pintado con una herramienta con 3D Studio, de forma que la malla principal la he pintado de negro, mientras que el resto de componentes lo he pintado con tonos de grises progresivamente más claros. ¿Qué significa? Que esto tendrá un color 0, esto tendrá por ejemplo un color de 0,1, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 hasta 1. Y este número lo puedo multiplicar por un valor de altura y esto llevarlo al World Position Offset, con lo cual me elevará cada uno de estos vértices de forma proporcional al color, al vertex color que yo haya pintado. ¿Cómo podemos pintar? Repito, pues seleccionamos la malla, seleccionamos la herramienta de pintado, ponemos aquí en la view que nos muestre los RGB, o sea, el color RGB del color que vamos a pintar, y aquí en el Paint Color seleccionamos un color y entonces podemos ir pintando. Si yo ahora, por ejemplo, selecciono un tono de gris medio, y pintase eso, pues lo estaría pintando de gris, como veis aquí. Voy a hacer un control Z, ¿vale? Tengo que tener cuidado, los colores van de 0 a 255 o lo que es lo mismo, de 0 a 1. Por lo tanto, tengo que dividir todos estos tonos distintos entre el número de valores que quiero. Por ejemplo, si esto es el 0 y el último tablón es el 1, el resto son proporcionales a estos tablones. Así pues, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tablones, tendré que dividir los 255 tonos de grises entre 8 para darle valores proporcionales. Y al primero, por ejemplo, le voy a dar 0, al segundo le daré un tono de gris de 32. Si yo me voy aquí al color, en Paint Color, pues pongo el 32, el 32 y el 32, que en un rango de 0 a 1 puedo abrir la calculadora y decir entre 8, 255 entre 8, 32, o sea, he acertado aproximadamente, y en un rango de 0 a 1 es 1 entre 8, 0,12. Aquí tendría que darle 0,12, 0,12 y 0,12, y ya tendría el tono de gris para el primer tablón. El segundo tablón quiero que sea proporcional, pues en vez de 0,12 pues será 0,24, el segundo 0,36, así voy de 0,12 en 0,12 hasta llegar a 1. Así he hecho que cada uno de los valores sean proporcionales a los 8 tablones de 0, repito que sería esto, a 1. Y una vez lo tengo pintado hay que tener cuidado, repito, esto es mejor pintarlo con una herramienta de modelado como Blender o 3D Studio porque tiene más facilidades. Una vez que tengo esto cuidadosamente pintado cada uno de los vértices de los tablones, lo que hago es salir de aquí y me voy a crear el material. ¿Cómo será este material? Voy a hacer un material de nuevo que lo voy a llamar Fornite Construct Material. Este material lo que tiene que tener primero es recuperar para cada vértice de la pared o de la construcción el vertex color, que es lo que yo he pintado, el vertex color. Y este vertex color lo voy a multiplicar por el valor de altura máxima, o sea, voy a hacerlo aquí, que lo tenemos ya hecho, por el valor de altura máxima que yo quiero que alcancen los tablones. O sea, cuando yo le doy una altura muy grande, los tablones van muy arriba. Cuando yo le doy una altura muy baja, los tablones van muy abajo. Entonces, voy a volver al material, me vuelvo a mi material de Fornite Construct Mat, y este Vertex Color, voy a volver a hacerlo, Vertex Color. Lo que voy a hacer es multiplicarlo, todo da igual si cojo el rojo, el verde o el azul, porque le he dado tonos de grises, con lo cual el valor está almacenado en los tres componentes por igual. Esto lo voy a multiplicar por un valor. Y este valor será un parámetro que yo podré ir variando para subir o bajar los tablones. Por lo tanto, el otro nodo del nodo de multiplicación, voy a hacer botón derecho, Promote to Parameter. Promover a un parámetro que lo voy a llamar altura. Vamos a poner el parámetro altura. Por defecto le voy a dar el valor 0. Y esto que me dé aquí será un valor que vaya entre 0 y altura, sea cual sea el valor del parámetro altura, en función del valor del vertex color. Para tenerlo más claro, lo que voy a hacer es seleccionar la malla del tablón que estoy haciendo, que es esta pared de aquí, y aquí darle a la tetera del material para que me ponga la malla del tablón, ¿vale? Y así lo veré en tiempo real qué es lo que estoy haciendo. Con la tetera lo que hago es visualizar en la zona de prueba, en el viewport de prueba del material, el material que yo tenga seleccionado en la carpeta de proyecto, que es este precisamente. Entonces, ¿qué hago con este valor? ¿Este valor lo llevo directamente a World Position Offset? No, porque World Position Offset es un vector en 3 dimensiones que nos dice en qué dirección quiero deformar cada uno de los vértices. En este caso quiero que sea en la dirección Z, hacia arriba. Así que voy a crear un vector unitario en 3 dimensiones
que apunte hacia arriba. Por lo tanto, las componentes serán 0, 0 y 1, o sea, X, Y y Z. Este vector apuntará hacia arriba. Lo voy a modificar, le voy a darle 0, 0, 1. Tenemos un vector unitario que apunta hacia arriba. Y es esto lo que voy a multiplicar por el resultado del valor. Multiplico este vector por el resultado de multiplicar la altura por cada uno de los vertex color. Y es esto lo que llevo al World Position Offset. Entonces, ahora mismo vemos que no está teniendo efecto. ¿Por qué? Porque el parámetro de altura es 0. Pero si el parámetro de altura lo cambio, en vez de 0 pongo 300, lo que me está pasando cuando acabe de compilar el material... Perdón, voy a poner el parámetro, esto lo voy a quitar, me he equivocado de valor, el valor de arriba, de aquí, 300, default value, lo pongo a 300. Entonces, cuando me compile el material, lo que me hará será deformar cada uno de los tablones multiplicado por su vertex color. Aquí lo tenemos. Cada uno de los tablones se ha subido. ¿Por qué? Porque este tablón tenía un valor muy cercano a 1 que multiplicado por 300 nos da prácticamente 300. Este 300 multiplicado por un vector hacia arriba es una deformación de 300 en el eje Z. Y esto lo llevo al World Position Offset y es lo que me da. Yo puedo ir subiendo el valor de este parámetro. Si lo subo, en vez de 300 le pongo 500. Una vez me compile el material, o 800, pues subirán más los tablones. Si en vez de 800 lo pongo a 0, pues los tablones me vuelven a bajar. Con lo cual estoy deformando el material de forma proporcional al vertex color que yo antes he pintado en cada uno de los vértices del material. Si yo este parámetro lo consigo variar en tiempo real dentro del juego, pues tendré que, por ejemplo, de 300 a 0 o de 1000 a 0, tendré que los tablones se deforman y caen hacia abajo. Voy a salvar este material y para hacerlo lo que voy a hacer es convertirlo en una instancia dinámica de material para poder modificar el parámetro altura sin necesidad de estar recompilando el material continuamente. Cierro esto y me voy a mi Fortnite Construct Mat, digo botón derecho, Create Material Instance. Una vez creado, abro la instancia de material, aquí tengo mi malla y selecciono la altura. Y vemos qué pasa si yo la voy cambiando en tiempo real. Cuando adquiere un valor bastante grande, pues vemos que el material se monta. Por ejemplo, podría empezar por 6000 e ir bajando con un timeline en un blueprint y el material se montaría solo. Bueno, esto es una forma de hacerlo. Evidentemente, el color del vértice no es visible. Yo podría tener en mi material, en el original, Fortnite Construct Mat, un tipo de textura distinta que fuese realmente la visible. Voy a hacer Texture Sample, perdón, me he equivocado, botón derecho, Texture Sample, aquí está. Y aquí voy a asignarle un material que sea, por ejemplo, madera. Good. Cojo madera y lo pongo al color base del material. Vale. Voy a compilar. Vamos a ver. Y aquí ya tengo, visualmente es una madera. Voy a cerrar esto, voy a abrir el Fortnite Construct Material Instance y una vez abierto vemos que visualmente pues tiene la textura que nosotros queramos darle, pero internamente tiene un vertex color que no tiene representación visual que estamos utilizando para modificarlo dinámicamente, multiplicarlo dinámicamente por un parámetro, tal como hemos visto en el material. Y podemos hacer que con una sola malla se vaya montando la construcción por partes. Bueno, pues esto es todo. Seguiremos haciendo vídeos sobre trucos de Fortnite, me parece interesante, es algo que todos conocemos y es una forma de programar divirtiéndose. Muchas gracias.